de regiones, apurimense como la presidenta, pero que la ve con ojos muy críticos. Gracias por acompañarnos, Richard Arce. No, muchas gracias a ti. Solo permíteme corregir en el gentilicio, es apurimeño. Perdón, apurimeño. Ni grande ni pequeño. Pero bueno, es un poco complejo. Hay algunos gentilicios bien difíciles, como el de Madre de Dios, ¿no? Maldonadén se dice, ¿no? Pero ese es el de la capital Puerto Claro, Madre, Madre de Diosino, creo. Madre podría de ser, ¿no? Justo estaba en la introducción hablando de esta comparación que se nos está presentando en los últimos días para contarnos que Dina sería pues una descendiente de Micaela Bastidas, ¿no? Que según Charles Walker, que es autoridad en la materia, autor de ese maravilloso libro sobre Túpac Amaru, que le dedica bastante espacio a Micaela, dice que en realidad ella sería de Cusco, no de Apurímac. Pero más allá del origen, ¿qué te parece esa comparación? Una falta de respeto desde todo punto de vista. A Micaela Bastidas, presumo. Por supuesto, ¿no? Heroína y símbolo, además de el valor de la mujer en la lucha por la independencia y sobre todo en un momento histórico, ¿no? Determinante para nuestro país. En realidad están ofendiendo la historia y el pasado. Es mejor no tocar. A veces se emocionarán pues los ministros, ¿no? Estarán muy contentos con los sueldos, estarán muy contentos con el boato que genera ser ministro y que no les queda otra que, al no tener argumentos y no tener la grandilocuencia, utilizar ese tipo de sobonerías, diríamos, ¿no? Pero discúlpame por ser tan frontal. Tan directo. Porque esa es la primera percepción, porque no puedes estar comparando. Yo usé la palabra adulación, pero es casi sinónimo. En el Congreso tú sabes que hay una curul que pertenece a Miguel Grau. Y se han querido comparar cuando yo era congresista. El parangón de Miguel Grau como congresista, ojo, como parlamentario, no estoy hablando ni siquiera como el gran héroe, ¿no? Que sacrificó su vida por nuestro país. Que por supuesto está muy bien tener parangones y alabar a personajes que sean paradigmas, ¿no? Para tratar de imitarles en algo siquiera. Exacto, ¿no? Decir, ese es mi paradigma. Pero no decir, y yo tengo algo de él, ¿no? Y tratar de calzarme en sus botas, ¿no? Y en estricto sensu, a ver, ahí hay todo un debate, ¿eh? En el Congreso yo estuve defendiendo los orígenes de Micaela Bastida en Abancay, hay toda una historia. En realidad es Tamburco, es una dentro de Abancay existe un distrito que se llama Tamburco. Y hay anales de la historia, hay documentos históricos que dicen que Micaela Bastidas ha nacido en Abancay, inclusive familia Bastidas, pero Walker, universidad, que se ha metido en todos los archivos, dice que... No, yo no voy a entrar en este debate, porque yo recuerdo que ese debate fue terrible, porque Manuel Dahmer, que en paz descanse, sustentaba justamente que Micaela Bastidas había nacido en Pampamarca, y yo al otro lado, en el debate, defendía que Micaela Bastidas nació en Abancay. Claro, dejémoselo a los historiadores. Entonces, que además han ido pues, a los cabildos de cada pueblo. Porque tiene mucha coherencia lo que dice el historiador. La verdad, yo no he leído el libro, es una tarea pendiente que tengo, porque todo el mundo recomienda. Es extraordinario. Es una visión inclusive, o sea, desmitificando a Túpac Amaru, con toda la grandeza y todo lo que significó, pero siempre es bueno ubicarlos en el contexto histórico, ¿no? De cómo se generó la y le da mucho valor a Micaela Bastidas y a las mujeres en la gesta de Túpac Amaru. Por supuesto, o sea, las mujeres han sido determinantes. Con los montoneros, las famosas rabonas, que inclusive se ha llegado a tomarlo como un término despectivo, era determinante para sustentar, porque no solamente preparaban el alimento, era la fortaleza. Y no solamente Micaela Bastidas, sino Tomás Atito, que sí es cusqueña, me parece, del pueblo de Acos, también tuvo un papel destacadísimo en la gesta de Túpac Amaru. No, hay muchos personajes, ¿no? Que más bien deberían llenarnos de orgullo para emularlos, ¿no? El tema concreto es que no vamos a entrar a ese debate. Voy a defender definitivamente como apurimeño, porque así me enseñaron, y hay todo un tema de debate. Pero más allá de eso, Micaela Bastidas es del Perú, es del mundo. Y lo seguirá siendo. Y no pueden estar utilizando su imagen para tratar de emularla, pero en el sentido... Yo diría hasta, como te digo, salamero, ¿no? Sí, pues arroparse en la historia, porque además estamos absurdo, hoy precisamente celebrando 199 años de la batalla de Ayacucho, que el próximo año será su bicentenario. Y con todos los cuestionamientos más que tiene el gobierno, su 6% de aprobación, es una falta de respeto. Y ahora aterricemos en el presente.
¿Cómo ves el embrollo de instituciones que se ha zanjado temporalmente con la sanción de suspensión de 6 meses a la fiscal Patricia Benavides? Yo creo que ha sido importante el rol de la Junta Nacional de Justicia porque era una especie de puesta de mano. ¿Te imaginas si salía la acción de amparo en el Poder Judicial, que ya esa jueza le había entregado un par de amparos para evitar las investigaciones? Sí, claro, pero como estaba apelada, pensé que esa misma jueza ya no podía emplear los efectos. Eso fue muy objetivo, ¿no? Pero te has dado cuenta la respuesta inmediata, Muñante, y el otro creo que es almirante Jorge Montoya. Montoya, lamentable por la Marina, disculpando el término, porque deja muy mal parada una institución. El asunto es que este señor han presentado nuevamente, a pesar que ya discutieron un debate, querían suspender a 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ahora arremeten nuevamente para querer tumbarse a la Junta Nacional. Ahora, sin embargo, esa es una muestra del miedo. Están asustados en el Congreso. Sin embargo, hemos llegado a una situación terrible donde una institución precaria, porque la Junta es una institución precaria, pende pues de una medida cautelar a su favor y suspende a una fiscal de la Nación, que no es poca cosa, ¿no? Pero establecido dentro de su reglamento. Esa es la gran diferencia. En el Congreso existe el procedimiento para, en este caso, remover o nombrar a los miembros del Junta Nacional de Justicia, pero no tiene el reglamento, no tiene el procedimiento. Y que iba a ser acatado por la Junta. Pero además no tiene el debido proceso como se debe establecer para hacer un proceso sancionador, como sí existe en otras instancias, porque nos hemos olvidado en el Congreso. Pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia sí existe un reglamento para suspender por un tema de cautelar el rol que tiene en este caso la fiscal de la Nación como titular de la entidad persecutora del delito. O sea, ¿cómo puede ser posible? La noticia es mundial. La fiscal de la Nación, la que persigue el delito, está considerada presuntamente como líder de una organización criminal y hay evidencias porque el colaborador principal, que era su asesor, ya se acogió a la colaboración eficaz y ha entregado el celular. Ha dicho en una audiencia, lo hemos visto, decir que admite que son sus chats. Y ha entregado el celular. Por eso Muñante debe estar con los muñecos, pues para ser más claro. Muñante está con los muñecos en este momento, por eso está tratando de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, porque en ese chat, en ese celular debe haber muchas evidencias que ha dejado rastro de cómo manipulaban los votos, ¿no? Tú que has sido congresista y que eres político, y bueno, todos, no solo los políticos, los periodistas también, pues estamos acostumbrados a cierta reserva y ciertos cuidados en nuestras comunicaciones, ¿no? Y no vas a estar dejando mensajes y audios con el contenido de los que dejaba Villanueva, ¿no? Un personaje extraño, ¿no? Sí, pero para que te des cuenta el nivel al que han llegado. Esto me parece delincuencial, esto es como una mafia. Mira, hay temas que se tienen que tratar en privado por un tema de respeto tal vez a las personas que van a ser involucradas. Cuando se lucha contra la corrupción, la información tiene que ser de la manera más responsable, secreta, ¿no? Para evitar que se filtre y que el corrupto se entere que los están investigando. Pero es muy distinto que haya componendas en el Congreso, que haya comunicaciones para traficar votos, para cometer delitos. O sea, es evidente el derecho a la reserva de las comunicaciones, claro, eso es otra cosa. Acá lo que ha habido es claramente una transgresión legal. Hay que distinguir en el Congreso entre quienes votan por convicción porque quieren creer que la fiscal representa tal cosa y Soraya lo representa tal otra y votan de una determinada manera, de quienes lo hayan hecho con la expectativa de que podían recibir un trato amable de la Fiscalía con las investigaciones que tenían abiertas, ¿no? Es difícil distinguir eso. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pero fíjate, es bastante objetivo porque conversaba con mucha gente y no entendía todo el escándalo. Lo que está sucediendo es simple. La fiscal de la Nación tenía la carpeta para procesar a los congresistas, los famosos niños 1, niños 2, niños 3, ahora nos hemos enterado, a los mochasueldos inclusive, y todas esas carpetas fiscales les servía para negociar votos. Oye, no te investigo, guardo tus carpetas o las archivo a cambio de votos que me permita beneficiarme, en el caso de Soraya Dávalos, arremeter contra la Junta Nacional de Justicia e inclusive irse en la elección del defensor del pueblo. Por eso tenemos a un impresentable en la Defensoría del Pueblo, eso es más que evidente, ¿no? Ahí le interesaba sobre todo tener alguien que dejó que, porque su candidato en principio no era José Gutiérrez, pero dejó que el Congreso ponga el que estimara conveniente. La cosa es lo que quería era que
tener cierta influencia en la comisión que iba a decidir quién sería la próxima Junta La nueva de Junta Justicia, Nacional de ¿no? Justicia. Y los congresistas estaban muy interesados, los partidos políticos estaban muy interesados, porque también el defensor del pueblo preside ese espacio para poder elegir al responsable de la OMPE, inclusive de la RENIEC. Entonces también tenían sus tentáculos en el tema electoral. Si te das cuenta, es una componenda casi bien organizada. Pero todo bajo la suposición que hay bandos políticos que quieren copar y dirigir y controlar las instituciones, y que si tienes Sobre un todo amigo allí, justicia, lo vas a tener controlado. ¿Por qué? Porque hay una cuestión evidente. Fuerza Popular, Perú Libre, la extrema izquierda, también están siendo investigadas, están siendo consideradas por la Fiscalía organizaciones criminales. Entonces, es evidente, al tener Cerrón, al tener Keiko, una serie de personajes, una serie de procesos, tener jueces afines. Claro, pero eso se hace sobre la suposición de que, en efecto, teniendo a alguien a quien tú ayudaste a que llegue a ese cargo, a que tú ayudaste a que fuese elegido, que fuese escogido, entonces va a responder siempre a ti. Pero y eso está dándose, Fernando, fíjate, algo muy importante lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Escuchar al presidente del Tribunal Constitucional en una entrevista, ¿qué más quieren que haga? Ya hice todo. O sea, por Diosito. ¿A dónde por hemos Dios, llegado? ¿qué quieren que haga? Ni Marta Chávez, defendiendo al fujimorismo, podía actuar de esa manera. Claro, han puesto miembros del Tribunal Constitucional afines con ciertas a sus intereses. simpatías y afinidades. Eso es lo que estaban buscando, tener en la Junta Nacional de Justicia gente afín para después tener jueces a la medida. A lo que quería llegar era que en tiempos donde pues ni los partidos son muy sólidos ni las ideologías son muy respetadas, la gente tiene su juego propio y no siempre va a cumplir con los designios de quien lo ha puesto allí o de quien ha ayudado a que llegue ahí. Siempre y cuando haya una personalidad más caótica. Siempre y cuando hay una personalidad de esa persona que fue electa, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viendo es que son como una especie de fichas de ajedrez. Se ubican exactamente en función de los intereses. Me remito a las pruebas nuevamente. Es sorprendente que 3 miembros del Tribunal Constitucional que pretenden zurrarse una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo se reúnan los 3, ni siquiera convoquen a una audiencia para que, bueno, nos pongamos de acuerdo. Habrá oposición, pero fruto de una audiencia vamos a oponernos, sabiendo que es inclusive prevaricato, ¿ah? Porque tú sabes bien que la Constitución establece claramente el respeto a los tratados internacionales. Entonces, lo que han hecho con la liberación de Fujimori es la evidencia. Claro, ¿no? pero mira lo que ha pasado, que me imagino que lo previeron, ¿no? Ahora ha sacado un comunicado la CIDH, no la Corte, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy duro en sus términos contra Perú, pero no hay ninguna sanción. No, pero es que justamente la sanción va a venir después. Acá tiene que intervenir la OEA. Pero la sanción más grave es la imagen que proyectamos al mundo. O sea, vamos a ser una especie de paria internacional. El Perú ha sido muy reconocido en la historia por el tema diplomático, por ser muy respetuosos de los tratados, por ser un país que siempre ha estado liderando la diplomacia en América Latina. Este es un mensaje terrible, y no lo digo solo por el tema de los derechos humanos, lo digo en el tema económico. ¿Qué empresario va a ver al Perú con interés de invertir si no hay seguridad jurídica? Si sabe que hay un Tribunal Constitucional que le puede llegar altamente, disculpando el término, la decisión que puede tomar el CIADI. Eso conversaba el otro día con uno de los miembros del TC, Manuel Monteagudo, que ha sido disidente en este caso, no ha estado de acuerdo. Y me decía que en materia económica, que es su especialidad, sí hay un cumplimiento férreo de los tratados. Porque claro, allí sí, la jurisprudencia internacional y el respeto del Perú a ella es clave, es fundamental. Pero ojo, tú revisas los requerimientos para ingresar a la OCDE, que es uno de los grandes objetivos a que la venimos OCDE. persiguiendo, a la OCDE, claro. Es justamente el respeto al tema de los derechos humanos y sobre todo la capacidad que tiene el país para someterse. Sí, esto puede ser un argumento en efecto. Olvídate, no vamos a ir a la OCDE. No vamos a poder entrar a la OCDE mientras no solucionemos este problema. ¿Y sabes qué me indigna más? Que la presidenta tenía en sus manos, la presidenta Boluarte tenía en sus manos mantener una posición, yo pienso que coherente. ¿En qué sentido? Tenías la resolución del Tribunal Constitucional y tienes una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decirle que hay una controversia. Vamos a que se defina cuál es la situación formal y mientras tanto todavía no sale Fujimori. Ojo, yo siento y estoy convencido que cualquier anciano, cualquier persona que esté en un estado crítico de salud no debería morir en la cárcel. Un nuevo indulto, esa era la mejor salida. Que salgan con los indultos, pero formalmente, legalmente, que no pretendan sacarle la vuelta, pues.
porque al final perjudican inclusive al país. Al final inclusive le hacen un daño profundo al propio Alberto Fujimori. Lo he visto un anciano octogenario y probablemente con un estado de salud bastante débil. Claro, es una liberación. Imagínate que mañana salga una nueva resolución y va a tener que regresar a la cárcel. O sea, su situación de salud es una liberación exponerlo. en olor de polémica, y es evidente. Es mantener una polémica donde podría llevarse pronto a una historia de reconciliación, porque ya también ya el fujimorismo y antifujimorismo no pueden seguir siendo los polos del debate nacional. En eso estamos pues, de acuerdo. Ya. Y yo sé que un sector de izquierda vive... Y eso hay que decírselo a ese sector izquierdo. Claro. Y es tonto. O sea, nos ha hecho mucho daño el fujimorismo. Y el antifujimorismo también. Por supuesto. Pero hay cuestiones elementales cuando hay una sentencia de violación de derechos humanos, porque ha existido Barrios Altos, ha existido la Cantuta, que es el perdón. Yo sé que el tema inclusive de la indemnización que se paga por reparación civil, no pagan. Los terroristas no han pagado. Sí, son 57 Fujimori millones de soles. No paga, pero siquiera que haga el gesto, que deposite 1.000 soles, pues, que deposite 2.000 soles como buen gesto, o sea, ¿no? es hora de tener. ¿Te das cuenta al final gestos? lo que pretenden? Y escuchaba las entrevistas a los conspicuos líderes del fujimorismo. Ellos niegan todo lo que ha sucedido. ¿Cómo se sienten los familiares de las víctimas de esas violaciones de derechos humanos? Entonces, pongamos en un equilibrio esa situación, ¿no? Entonces, objetivamente, más bien nos hubiera servido una reconciliación si es que hacía el procedimiento de manera correcta, Fernando. No se dio. Lamentablemente no se dio. Muchas gracias, Richard Arce. Hasta pronto.